falta grande, grande, grande. ¿Qué le parece el pastor Mayén, Josué Mayén? Tremendo, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Que me dio una buena representación, qué bueno. Bueno, los jóvenes ya pueden salir. Young people, you can leave with Samantha. And congratulations, all the graduates. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Está en una humedad que hace tremendo, ¿verdad que sí? Y no sé qué pasa con la congregación. ¿Se quedaron en casa hoy? ¿Qué pasó? Vamos a tener, la hermana Diana, vamos a tener que llamar a los hermanos que se quedaron en casa hoy, ¿verdad que sí? Bueno, antes de comenzar la prédica, yo estuve fuera del estado. Estuve en Phoenix, Arizona, predicando en una iglesia allí, y le cuento que fue de gran bendición. Había una parte en la prédica, yo invité a un amigo de mi infancia, y él era policía. Pues él siguió su carrera de ser policía, y yo seguí otra carrera criminal. Y mira lo que hace Dios. Allí en la congregación, Él vino para estar con nosotros. Y en la otra, hace como 2 años atrás, 1 año atrás, 2 años atrás, Él se entregó su vida a Cristo mientras yo iba predicando en otra iglesia. Y Él se presentó allí, nos invitó para su casa, lo pasamos chévere, muy bueno, muy rico, la comida y su compañerismo, todo excelente. Entonces llegué el lunes, creo que fue, y entonces el miércoles tomé un avión hacia Indianapolis, Indiana. Y le queremos demostrar en la pantalla. Estaba con el gobernador, no le voy a demostrar eso. Mi esposa dice, no tiene que demostrar la relación con el gobernador. Ya saben. Pero sí voy a colocar aquí en la pantalla. Yo fui a visitar a una cárcel. Y el gerente, el alcaide de la cárcel, me invitó. Y yo me sentí como si fuera yo el jefe de la cárcel, porque nos abrió la puerta y andaba con el hermano Manny y su amada esposa Josie, que estuvieron con nosotros en ese viaje. Pero no vieron a Manny, no vieron la cárcel como si fuéramos los dueños de la cárcel. Y entramos y fue espectacular. El Espíritu Santo estaba morando allí en ese lugar, y muchos de los reclusos que estaban allí recibieron al Señor, y fue de gran bendición que el gerente, el jefe de la cárcel, nos invitó de nuevo y nos dijo, esta prisión es de ustedes cuando quieren regresar. Entonces, a iglesia, si ustedes quieren viajar conmigo después, el próximo año vamos a visitar a esa prisión. ¿Qué le parece? ¿Y sabes qué? Estaba en esa prisión el boxeador Mike Tyson. Cuando estaba preso, él estaba allí en esa prisión. Bueno, después fuimos a visitar el gobernador, y dio una entrevista a los directores están haciendo un documental de mi vida, y estaban viajando con nosotros. Y el gobernador, yo me quedé impactado, hermanos, de los comentarios que estaba hablando de mi persona. Y no para exaltarme, no para glorificar a mi persona, a Cristo. Porque esta prédica se trata de eso, se trata de escuchar, obedecer, y también de ser un testimonio de Dios para los demás. Y una persona de su estatura y de su posición, de reconocer a mi persona. Y lo que él dijo, mira, al video que estaban grabando, que lo que vio en mí fue un hombre transformado. Un hombre que Dios está utilizando, no tanto aquí en Nueva York o en Indiana, pero alrededor del mundo. Y él dice que él se siente orgulloso de reconocerme a mí como su amigo. Y él me dijo así, pastor, yo tengo 206 días que me quedan como gobernador, porque ya este es su segundo término siendo gobernador. Y él me dijo, úsame, da lo que usted necesitas. Entonces Mari y yo estamos hablando de hacer cosas allá en Indiana,
Y les invitamos a cada uno de ustedes, si quieren viajar con nosotros a Indiana y si quieren invertir en Indiana también, pues no se vayan, no se queden allá, quédense aquí en Nueva York. Bueno, si se pueden poner sobre sus pies, por favor. Es lo que hace Dios, ¿verdad? Increíble. Quiero que mire a su vecino y su vecina, dile: escuchar y obedecer a Dios es lo más importante de mi vida. Aleluya. Bueno, el Manahani, yo creo que la iglesia está despierta. ¿Ok? Bien, bien. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por el viaje que tomamos. Gracias de lo que usted va a hacer en este culto, Señor, en esta mañana, con cada persona, con cada hijo, hija tuyo, Señor. Gracias por tu servidor que está aquí dispuesto para hacer todo lo que usted me ha llamado de cumplir con tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bueno, estamos leyendo de este libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 a 25. Y dice así la palabra del Señor: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Dile a su vecino, a su vecina: pon la palabra de Dios en práctica. ¿Ok? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos si no lo ponen en práctica, ¿verdad? Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Aquí hay muchas personas que son hermosos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas ¿sí?, lo que escuchaste. Entonces Dios, ¿qué va a hacer el Señor, iglesia? ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a hacer el Señor? Bendecirá, exactamente. ¿Por tu qué, iglesia? Obediencia. Amén. ¿No está en la pantalla? Se pueden sentar, se pueden sentar. Bueno, yo creo que ese aire tenemos que subirlo más. ¿Verdad que sí? Bueno, amados hermanos, en escuchar la palabra de Dios es extremadamente imperativo, es importante, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, iglesia? Pero solo de escuchar sin ser cambiado es que peligroso. Porque usted puede escuchar los mejores predicadores, los mejores en las escuelas, universidades, como aquí hay muchos profesionales. Y si usted escuchas, pero no pone toda esa materia en práctica, ¿de qué le sirve? Solamente tiene sabiduría, es decir, en la materia, pero en realidad no tiene experiencia, no sabe cómo aplicarla. Entonces, aquí Santiago nos dice que si no escuchamos, si escuchamos y los practicamos, vamos a ser exitosos. Pero si lo escuchamos y no lo practicamos, en realidad, hermanos, estamos en gran peligro. Iglesia, estamos en gran peligro. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cómo defendernos de los ataques del enemigo. Hay muchos conceptos erróneos, ¿verdad?, que la gente tiene acerca de la relación, ¿verdad?, entre nuestra salvación por gracia y nuestra obediencia a la ley de Dios. Le explico. Hay personas que combinan la gracia con la ley. Nosotros, hermanos, fuimos salvados ¿por qué? Por la gracia de Dios. Aunque los cristianos no son justificados ante Dios por obedecer la ley, solamente la ley, porque sabemos que la ley está ahí para traernos convicción del pecado, pero en realidad ningún ser humano puede seguir la ley, ningunos, y seguir viviendo, porque dice la palabra de Dios que el pago del pecado es ¿qué? Muerte, es la muerte.
Entonces, por la gracia, tú y yo somos salvos. Ahora, hay más allá con este tema. Aunque los cristianos no son justificados ante Dios, ¿verdad? Por obedecer la ley, nuestra libertad en Cristo nos lleva ¿a qué? A responder a la Biblia con enorme, ¿qué, hermanos? Obediencia. Es decir, nosotros, la iglesia, tenemos que obedecer la palabra de Dios, sea como sea. No podemos ignorar la ley porque somos salvos por gracia. No podemos decir, oh, la ley de Dios simplemente está allí para existir, que solamente era para el Viejo Testamento solamente. No, la ley existe de Dios. Hay una orden de ley y hay que obedecer la ley de Dios. Pero sabemos que la gracia de Dios es que nos da la esperanza porque vamos a fallar, vamos a cometer pecados. ¿Verdad que sí, iglesia? Pero Dios nos da ¿qué? La libertad de no seguir pecando. Nos da la fortaleza, el Espíritu Santo, de decirle no al pecado. Es el punto número 1. Quiero que presten atención. Yo sé que Soraya siempre está con su cuaderno y la hermana Melissa están anotando, porque ellos vuelven otra vez a escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que dice el pastor es correcto. Me gusta eso. Pero primer punto es que Dios nos salvó por su gracia. Iglesia, Dios nos salvó ¿por qué? Por su gracia. Ok. No fue por nuestro ¿qué? Mérito. Porque entonces la persona va a decir, mira, fue por mi mérito que yo construí eso, yo hice lo siguiente, yo soy el más guapo, el más que tiene más plata, yo ahora tengo el derecho de heredar el reino de los cielos. No, Señor, así no es. Es un regalo de Dios que la salvación fue dado a nosotros. ¿Por qué? Por el amor de Dios, ¿verdad? Y dice aquí la palabra en Santiago, a los que creyeron. Hermanos, a los creyentes, a los que creyeron en la palabra de Dios. Porque el que no cree no tiene la gracia de Dios, porque no entiende las cosas de Dios y está separado de Dios. ¿Y qué va a hacer esa persona? Va a rechazar todo lo que proviene de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos llama a través de su Espíritu, y así tenemos que, dice la palabra, o nos enseña en Romanos 10, que hay un sentir adentro de nosotros. Y voy a salir del contenido aquí un segundo. Sabes que cada ser humano tiene una medida de fe, y cada ser humano tiene un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Hasta un niño puede identificar lo que es bueno y lo que es malo. Nadie va a tener una excusa. Ay, que no conocía de Dios. Ay, que no sabía de Dios. ¿Verdad? Porque hay una medida de conciencia de quién es Dios adentro de nosotros por nacimiento. Y además de eso, que en Romanos capítulo 1 dice que la creación testifica que Dios existe. Y así nadie tiene una excusa. Ay, que yo no sabía que Dios existía. Ok, salí fuera del contexto un segundo. Entonces, es un regalo de Dios, ¿verdad? La salvación. Y aquí dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún, ¿qué dice aquí? Mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos o hayamos, ¿verdad? Que hayamos hecho. No tiene que ver con las cosas que yo he hecho en la sociedad, porque soy un hombre bueno, porque doy mi dinero al pobre. No es así. Así que ninguno de nosotros puede que, creo que la hermana Juana creo que dijo esta palabra, jactarse de ser salvo. Nadie, porque toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria. Aunque estoy con los presidentes, aunque estoy con el gobernador, aunque yo siempre voy a decir, la gloria es para Él. Amén. La gloria es para Cristo. Gloria a Dios. Entonces Efesios aquí lo dice. Usted
Podrá ser todo con tu fuerza y tratar de ser un hombre o una mujer buenísima, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. Es parte, no quiero excluir esto, es parte del cristianismo. Tenemos que tener un deseo de hacer las cosas buenas. No levantarnos por la mañana y decir, voy a hacer las cosas malas. No, porque Cristo que mora en nosotros, que Él es Dios, mora en nosotros, Él quiere que nosotros hacemos las cosas bien. ¿Cierto, iglesia? ¿Verdad? Y por nuestra, que no es nuestra habilidad, es un regalo de Dios. Nos llamó en ser su hijo y hija. Cristo nos llamó a nosotros para ser salvos. La salvación es el propósito que Él vino, para que sus hijos, para aquellos que creen en Él, pueden ser salvos, hermanos. Amén. Porque era una penalidad, era algo que nosotros íbamos a morir por nuestros pecados, y es la muerte. El pecado es separación de Dios, totalmente separación de Dios. Todos merecemos la muerte, pero fue por su gracia. Aleluya. Su amor nos abrazó y su sangre nos hace, ¿qué, iglesia? Limpio. Y por su nombre somos, ¿qué, iglesia? Salvo. Amén. Punto 2. Todos nosotros tendremos que rendir cuenta de nuestras acciones, cómo respondimos a la palabra de Dios. Le voy a decir esto, hermano, y vamos a entrar en la palabra. Cada persona aquí, cuando llega su día, cuando llega mi día, de que el Señor diga para el cielo, va a haber un juicio. No quiero adelantarme, pero cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. Ahora, para el incrédulo hay un juicio de condenación, hay separación total. Pero para el cristiano es una medida de mirando qué tú has hecho con esta palabra, qué tú has hecho con tu vida como cristiano. Amén. Entonces, todos nosotros tendremos que rendir cuenta de nuestras acciones como respondimos a la palabra de Dios. Santiago lo describe que tenemos que ser que rápido para oír y lento para hablar. ¿Ok? Versículo 19, capítulo 1. Porque él comienza así. Le voy a explicar por qué él comienza así. Es que la boca produce, hermanos, palabras para bendecir o para maldecir. Nosotros estudiamos eso en capítulo 3 de Santiago, ¿verdad? Entonces, y eso proviene del corazón. Aquí está, el corazón. Como ustedes ya saben que lo que dice las escrituras en Lucas 6:45, pongan nota ahí. Una persona buena produce cosas buenas. ¿Del qué? Tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas. ¿De dónde? Del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hace el corazón. Hermanos, si dejamos que nuestras palabras y nuestro corazón sean ofensivas y permitimos que la carne toma control de nuestro pensamiento o conversaciones, se va a convertir, ¿sabe qué? En argumento. Se va a convertir en argumento. Y por eso que tenemos que guardar nuestro corazón y guardar nuestra mente. El apóstol Pablo lo describe aquí, en Romanos capítulo 12, pero también Santiago, ¿verdad? Lo describe de esta forma. Dice, lo que brota de la boca sale del corazón, hermanos. Eso sale del corazón de un ser humano. Y por eso que Santiago dice que hay que frenar la boca, frenar la lengua. Y es importante de entender eso, porque todo lo que proviene de la malicia, de la conducta que hacemos, viene del corazón. Viene un pensamiento, entra ese pensamiento, comienza a tomar raíz en tu corazón, y lo próximo que usted va a hacer es reaccionar, ¿verdad? Y hay que pensarlo bien, hermano, cuidar nuestro corazón. Hermanos, si dejamos estas palabras así, va a ofender personas, se convierte en argumentos, profanidad y ¿qué dice Santiago? Enojo.
Sabes que el enojo es algo tremendo, porque uno se puede molestar. No hay nada malo con molestarse. Yo me molesto que cuando una persona está hablando malas palabras, ¿verdad? Pero cuando entra el enojo, ya entra la ira del hombre o de la mujer. Y ya lo que produce ahí es algo del corazón. Entonces cuando el corazón ya está envenenado con cosas malas, ahí suelta la lengua, como dice Santiago, que un bosque se quema, se enciende. Y lo que viene detrás de eso es que heridas, problemas, muchas matanzas que vemos en nuestra sociedad comienza con un argumento. No que tú me miraste mal, o no que tú te pusiste enfrente de mi auto, y comienzas así, y comienza el enojo. Entonces después el enojo, y después del enojo la ira, y después que viene la acción. Amén. Y entonces vienen los problemas, hermanos. Entonces, hermanos, y la solución de tener un buen balance en tu vida espiritual es dejando que el Espíritu Santo tome control por vía de la palabra de Dios. Por eso que vamos a volver en este sermón, es la palabra de Dios. Ese es nuestro oxígeno, hermanos. Es la palabra de Dios. Tiene que saber manejar. Es como usted está conduciendo un carro. Si usted, me imagino que le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, yo he entrado en esos carros sofisticados y yo buscando los botones de encender el auto y no se enciende, y yo, ¿qué tengo que hacer? Y me enseñan cómo a controlar todos los instrumentos del auto, ¿verdad? Es lo mismo con la palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento, va a llegar el enemigo y va a decir, no, que tú estás bien, usted va para la iglesia de vez en cuando los domingos, está escuchando, estás bien, pero sabe que no lo hagas, lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted sale recibiendo lo que Dios te ha dicho, trayendo convicción a tu corazón, pero entonces, ¿qué hace usted? Hace lo contrario. La iglesia, la palabra de Dios, hay que practicarla, hay que utilizarla. Amén. Es importante, hermano. Entonces el Espíritu Santo es nuestra guía. ¿Y qué va a pasar aquí? Les ha sido sembrado en tu corazón. La palabra de Dios tiene poder para salvar, y dice Santiago, para salvar ¿qué? El alma. Eso es lo más importante del ser humano, el alma. El alma, porque el alma es que va a ir al infierno, o el alma, el espíritu vuelve a Dios. Eso es lo que, el alma es la conciencia, hermano. Es importante de cuidar su alma, ¿verdad? Tercer punto, estamos poniendo la palabra de Dios en práctica. Quiero que mire a su vecino, dile de nuevo, ¿está poniendo la palabra de Dios en práctica? ¿Sí? No mientes. Amén. Y no solamente escuchando. Yo creo que ustedes no se atreven a levantar las manos y decir, pastor, yo escucho la palabra de Dios, pero no lo pongo en práctica. ¿Somos culpables? No, hay que poner la palabra de Dios en práctica. No podemos pretender, hermanos, de ser un cristiano. El cristianismo no es como yo antes que iba a la iglesia cuando yo estaba en el mundo, de vez en cuando me tocaba las navidades. Yo llegaba con mis padres y llegaba allí, sí, ajá, y yo loco que se termine esto ya. Y cuando salía, el próximo año volvía a la iglesia. El cristianismo no es así. El cristianismo es vivir en Jesús todos los días. Es meditar. Por eso que de nuevo repito lo que dijo Dios a Josué. Le dijo, meditar en la palabra de Dios día y noche. Amén. Y también Moisés, le dijo a Moisés. Entonces no podemos pretender de ser un cristiano por decirlo. No es cierto. Yo puedo decir que soy abogado, soy médico, pero usted dice, ok, ponlo en práctica. Vamos a ver si usted es un abogado o un doctor, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo en práctica. Entonces hay gente, y le voy a decir, hay gente que lo van a probar. Hay gente que le van a tratar de sacarte de la doctrina sana y te van a querer llevar a cosas que son locuras, ¿ok? Entonces presten atención,
Porque cuando usted tiene la palabra de Dios, nadie, hermanos, nadie te puede mover a otras doctrinas, porque conoces la palabra de Dios. Es como usted conoce a su hijo. Usted lo conoce porque usted le dio vida a través de Dios, ¿verdad? A través de la relación que usted tiene con su esposa, su esposo. Lo conoce por nombre. Así es. Hay que conocer a Dios en una manera personal. Amén. Por eso que estamos aquí en la iglesia. La iglesia no es porque quiero como pastor mirar sus hermosas caras que son preciosas y usted quiere mirar mi cara. No, la iglesia es para edificarse y para adorar a Dios, para tener fortaleza, para tener certeza en Dios, fe, más fe en Dios, ¿verdad? Y así estamos preparados, porque el apóstol Pablo lo llama, es una guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Él habla de la armadura de Dios, que estamos constantemente, el enemigo quiere destruir ¿qué? Nuestro testimonio. Estamos viendo en las noticias algunos pastores que cayeron por pecado. Es el enemigo trabajando, porque el enemigo quiere destruir al vocero de Dios, pero porque él sabe que no puede destruir la palabra de Dios. Entonces hay que mantenerse firme en su palabra. Amén. Entonces, tercer punto, ¿verdad? Estamos poniendo la palabra de Dios en práctica y no solamente escuchando. No podemos pretender de ser un cristiano así. Tenemos que aplicarla, ¿verdad? Y solo venir a la iglesia por hora y media y después compartir con los hermanos, que siempre nos gustamos compartir, que los coreanos están ya, mira, tienen que salir, no los coreanos, el que trabaja en la cocina nos dice, oye, tienen que salir, son las 4 ya, porque nos gozamos la presencia de Dios, ¿verdad? Y el compañerismo que tenemos algo en común. Por eso que el apóstol Pablo dice que no, el hombre o la mujer que es cristiano no puede ser igual en una relación con una persona que es incrédulo, o una persona que no comparte tu fe. ¿Cómo? No comparte la fe, comparte las cosas del mundo. Entonces no podemos compartir es decir, una relación íntima, ¿verdad? Podemos hablar con los incrédulos, predicarle, pero estoy hablando de algo íntimo. No podemos compartir. Es como tirando sus perlas a los puercos. Entonces tenemos que medir, ¿verdad? Nuestro ambiente. Por eso que nos amamos, porque somos ¿qué? Cristianos. Tenemos algo en común, la fe de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ok, aquí estamos. Y solo venir a la iglesia por 1 hora y media y después compartir con los hermanos, ¿verdad? Y no poner la palabra de Dios hay que poner la palabra de Dios en práctica. Porque es nuestra respiración, hermanos. Dependemos de ella. La palabra de Dios debe ser su vivir, su despertar, su levantar, su hablar, hasta en el trabajo. Mucha gente dice, no puedo hablar de Dios en el trabajo. Mira, busca la forma. Dios le ha dado sabiduría. Sea manso como la paloma y sabio como la serpiente. Dios le ha dado sabiduría. Usted puede introducir la fe de una manera muy pasiva. Oh, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal? El día está muy lindo, ¿verdad? Mira, me levanté contento esta mañana. Sí, yo me levanté mal. La otra persona, ¿qué te mueve a ti de levantarse así? Bueno, yo miro a mi esposa y veo que es una creación de Dios. Yo miro a mis hijos y veo que están alegres. Veo que tengo comida en la casa. Veo que puedo ayudar a otra persona. Y uno comienza así, sin predicarle, y está predicándole la palabra de Dios. Y poco a poco va ganando una persona para Cristo. Amén. Entonces, hermanos, el ejercicio que ustedes deben de hacer todos los días es el sustento que le da la fortaleza, los alimentos, que es importante, pero lo más importante es que la palabra de Dios, eso es lo que le va a dar el sustento físico a tu cuerpo. Porque cuando yo me siento mal o mi esposa no se siente bien y colocamos la Biblia en audio o colocamos un cántico, una alabanza, oye, podemos levantarnos con un dolor de espalda, molesto por algo, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y no sentimos nada, ni los problemas, ni los viles, se va todo. Aunque están ahí, pero se van de mi mente y mi corazón, ¿verdad? Y nos da fuerza de alabar a Dios. Y nos da fuerza para otro día más. Así es.
Entonces dice Santiago que nos estamos engañando cuando no ponemos la palabra de Dios en práctica. Eso es lo que dice Santiago. Poniendo la palabra de Dios en práctica significa que obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra. En Santiago nos da una ilustración en versículo 23, 24 del mismo capítulo que acabamos de leer, y lo describe como una persona que se mira en el espejo para ver su cara, se ve y luego se alejas y se olvidas cómo eres. Sea sincero, usted se mira en el espejo y dice, wow, el pelo mío está bien. O las mujeres se ponen su maquillaje y después salen, dan 2 pasos y se olvidan, vuelven al espejo, se olvidaron su cara. Pero aquí Santiago está diciendo, es algo espiritual. Está hablando de que si usted se mira al espejo, se mira su vida espiritual, cómo está caminando en el Señor, está obedeciendo a Dios, estás en un sentir bien con Dios, está leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando una persona ya tiene un conocimiento, que cuando mira al espejo se mira a sí mismo, que está mirando a Jesús morando en él o en ella, usted puede salir conforme, andar por las calles, porque usted sabe quién eres. Su identidad está ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. No está en el mundo, en los problemas. Ya usted se puede identificar con Cristo. Y cuando usted lee la palabra de Dios está en tu corazón, como dice Pablo, que fue escrita en tu corazón, ¿verdad? Ya usted puede entender las cosas espirituales y ya se va a ver en el espejo y se va a identificar con Cristo Jesús. Amén. No se va a olvidar tu perfil, tu rostro, porque ya sabes usted quién eres. Y hay muchos niños que pierden su identidad. ¿Sabe por qué? Porque escuchan la mentira del diablo, del mundo. Y por eso que ellos quieren identificar con las cosas seculares. Quieren identificar siendo varón, quieren ser una hembra, una niña. Siendo una niña quieren ser varón. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad le dice, tu identidad no es en Cristo, tu identidad es con nosotros, con las cosas seculares, con las cosas del mundo. Eso es lo que te va a dar placer, y eso es una mentira. Entonces aquí dice Santiago, cuando usted se mira al espejo y conoces de Dios, cuando usted sale de ese espejo, ya está obedeciendo la palabra de Dios, ya conoce la palabra de Dios, su identidad está en Cristo, nadie te puede sacar de sus manos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie. Amén. Gloria a Dios por eso. Tenemos que mirar, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Tenemos que mirar nuestra vida espiritual. Todos los días, si hay que hacerlo todos los días, hazlo todos los días. Examínense todos los días. Porque vamos a fallar, hermanos, vamos a fallar. Pero la herramienta que Dios nos dio a nosotros, que es tan poderosa, ¿sabe cómo se llama? El perdón. Nos perdona y nosotros podemos perdonar. Eso es poderoso. Cuando tú sabes lo que significa perdón, es olvidando. Es como decir, Dios dice, mi hijo, yo te miro, vi lo que hiciste, viniste ante mí, me pediste perdón, y ¿sabe lo que hace Dios? Me voy a olvidar. No te voy a juzgar, porque llegaste a mí pidiéndome perdón. Y eso es lo que debe de hacer en una relación. Mi esposa y yo constantemente, pero de vez en cuando tenemos argumentos, tenemos un desacuerdo. Pero sabe que yo vengo donde, perdóname, ella viene donde mí, perdóname. Y estamos felices, no podemos estar separados. Ella, iglesia, ya ustedes saben, cuando se fue para Santo Domingo estaba totalmente llorando aquí delante de ustedes. Y haciendo ayuno y oración. Padre, envíala. Envíala de nuevo, ¿verdad? Y así es la relación. No mirando los detallitos, las cosas. No que tú me hiciste esto, no que tú me hiciste lo otro. Mira, fuera. Eso es lo que quiere ser el enemigo. Separarnos, destruir familias. Yo no escucho a Satanás. Digo, mentiroso tú eres. Porque aquí yo me quedo con mi esposa, aunque ella se va de la casa. Aunque ella se va para Santo Domingo, yo me quedo esperándola. O me voy para Santo Domingo. Entonces, estamos demostrando un buen carácter.
¿Estamos dando buen fruto en nuestro caminar? ¿Verdad? Yo, mira, aquí llega hasta la parte. Yo estuve en Indiana con el gobernador en estos días. Unos directores de la película, ellos hacen películas, me llamaron y están haciendo mi historia y se lo van a presentar a Netflix. Y el hermano Manny y su esposa, amada esposa Josie, estuvieron con nosotros viajando hacia Indiana, y mi amada esposa Alexandra. Viajamos allí a este lugar de Indiana, un estado muy bonito. Y cuando estaban entrevistando al gobernador, le dijeron cómo era su relación con el pastor Mendoza. Y lo primero que dijo de su boca, él dijo: él es un verdadero cristiano. Sus acciones demuestran su integridad, porque él es un hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, del gobernador él, ¿sabe lo que es un gobernador, verdad? Él tiene el poder sobre 6.8 millones de habitantes en su estado. Y él dijo: yo reconozco a él. Y yo lo que ha pasado con el gobernador varias veces, él no me conoce como ustedes. Y él dijo esto, ¿sabe por qué? Porque él vio el buen carácter, el buen fruto del Señor, exaltando su nombre, ese nombre del Señor. Y él vio que mi palabra, de lo que yo digo, lo voy a cumplir. Amén. Porque es la palabra de Dios. Y quiero dar un buen testimonio. Cada uno de nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Aunque fallamos, somos humanos. Vamos a fallar, hermanos. No se dé por la cabeza decir: no vengo a la iglesia porque el pastor se va a dar cuenta que me pasó algo. No, yo ni sé, hermano. Dios que sabe, habla con Dios. Pero estamos aquí para orar por usted. Estamos aquí para levantarlo, exhortarlo, animarlo, a decirle que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida. Eso es la realidad. Eso no es palabras mías, eso la escritura lo dice. Amén. Entonces, hermano, me impactó esto por lo que dijo. Y él miró no a mi personalidad o otras particulares de mi persona. No miró eso. Él miró a Jesús morando en mí, como yo lo que miro en ustedes. Cuando veo a ustedes, yo veo a Jesús morando en cada uno de ustedes. Yo veo el poder de Dios transformándolo, porque yo estoy de aquí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Y yo me puedo sentar con cada uno de ustedes y yo veo la obra de Dios trabajando en cada vida aquí. Veo el cambio en ustedes. Hay un cambio. Quizás usted no lo ve, quizás su esposa no lo ve, su esposa no lo ve, sus hijos no lo ven. Yo lo veo, Dios lo ve sobre todas las cosas. Hay un cambio. ¿Sabe por qué? Porque ustedes aman a Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Usted lo ama. Por eso que estamos aquí. Al Padre Celestial. Usted lo ama. Yo lo amo. Entonces, él vio, el gobernador, que el Cristo de la gloria morando en mí, los buenos frutos en mi caminar. Y mira, vamos a 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Mira lo que dice aquí. 2 Timoteo 3:5. Dice, ¿está? Ok. Actuaron como religiosos, pero rechazaron el único poder capaz de hacerlos obedientes. La palabra de nuevo, obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuo. Hermanos, hay personas que pretenden de ser tu amigo cristiano. Hay personas que dicen que son cristianos. Hermanos, ¿sabe cómo vamos a saber que si son hermanos de la fe? Que van a estar ahí contigo, que no te van a criticar, que no te van a dejar, a echarte por de menos. Ellos se van a quedar en las buenas y en las malas. Amén. Y entonces aquí Timoteo dice que había personas que tenían una apariencia de ser personas religiosas. Es como en el tiempo que Jesús estaba mirando a los fariseos, que ellos daban pretendían, porque ellos estaban de frente, tenían un conocimiento de la ley de Moisés, de los 5 libros del Viejo Testamento, y ellos pensaban que ya que ellos tenían
la última palabra. Y se daban religiosos. ¿Y qué dice aquí Timoteo? Pablo, que dice, ellos están actuando como personas religiosas, pero rechazaron el único poder capaz de hacerlos que obedientes a Dios. Entonces el gobernador vio en mí que yo era un hombre obediente a Dios. ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Él ve una persona que es obediente a Dios, que le tiene reverencia a Dios, que le tiene honra a Dios, ¿verdad? Es importante de escuchar, pero que también ser hacedor de la palabra de Dios. No tanto oír y quedarte, yo conozco este libro, yo conozco los 66 libros de la Biblia, yo conozco el Viejo Testamento, los profetas menores, los profetas mayores, yo tengo sede de la parte del Apocalipsis. Yo reconozco todo esto, ¿verdad? Pre-trib, mid-trib, post-trib, toda la cosa que nos enseña, o su posición que usted toma en la Biblia. Pero ¿de qué le sirve si no lo está practicando? ¿De qué le sirve? Es la palabra, es eficaz, tiene poder, transforma, pero si usted no lo pone en práctica, ¿de qué le sirve a usted? Iglesia, ponlo en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No era solamente porque decía que yo era un cristiano con el gobernador, porque ya sabía que yo era cristiano, sino como estoy viviendo la palabra de Dios en obedeciendo a mi Padre Celestial. Mi caminar y cumpliendo la palabra de Dios, que no era algo que era como algo de mi fuerza, era algo o es algo de parte de Dios. Cada uno de ustedes, me imagino, que su hijo, su hija, un vecino, una persona en el trabajo, un familiar, te han dicho, mira, hay algo diferente en usted. O quizás te han dicho, ¿estás loco en esa iglesia cristiana? O te han criticado, quién sabe, no sé. Pero sabe que usted se mantiene firme en la palabra de Dios. Amén. Usted se mantiene allí. Tenemos que vivirlo, la palabra de Dios. Llegar a la iglesia con agradecimiento, hermanos, porque en los tiempos buenos y los tiempos malos Dios mide eso. Dios lo ve, siempre está con sus pies firmes. Hay que estar siempre firme en la roca que es Cristo Jesús. Y los demás te van a reconocer, van a decir, es una persona de Dios, es un hombre o una mujer de Dios. Qué orgullo en presentarse así, ¿verdad? Que somos hermanos en Cristo, que los demás reconocen tu caminar. Qué bonito. Punto número 4. Cuando nos toca irnos con el Señor, cada uno de nosotros seremos juzgados. Vamos a volver a la parte de siendo juzgado. Por Cristo, Él es nuestro abogado. Sabemos que dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios también? Que Él es el juez. Y Dios, el Padre, les dio la potestad de juzgarnos. Él fue que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a ir 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Dice así: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. Vamos a rendir cuentas delante de Dios, hermanos. Vámonos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 12. Romanos 14, 12. Dice así: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Otro versículo que nos da explicación del juicio. No es como los incrédulos, porque como le estaba explicando, los incrédulos ya han sido condenados. Ellos han sido condenados. Nosotros los cristianos vamos a ser juzgados en el término de siendo cristiano, que Dios le va a decir a nosotros, vamos a ver qué tú has hecho en la tierra conociendo mi palabra. ¿Qué has hecho? ¿Te ha quedado con la palabra para sí mismo? ¿No ha hecho nada? Sentado, escuchando, quizás no lo ha practicado, pero yo te amo, Dios te salvó a ti, ¿verdad? Y a mí. Él quiere, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra es un verbo.
es una acción. ¿Ok? Entonces dice así en Hebreos 9, versículo 27, 9:27 en Hebreos. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Lo que tenemos que hacer es que obedecer. Y en obedecer estamos cumpliendo ¿con qué? Con la ley de Dios. Es tan simple. Obedeciendo estamos cumpliendo con la ley de Dios. Por eso que Dios dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 que Él prefiere que la obediencia mejor que ¿qué? Que el sacrificio. Usted puede, hay gente que andan kilómetros y kilómetros cargando una cruz y le dan el latigazo, ¿verdad? Y ellos van caminando kilómetros por kilómetros y le preguntan, ¿qué hacen? Dicen, estoy haciendo un sacrificio para mi Salvador. Pero hermano, ya Jesús ya hizo el sacrificio. Hermano, lo que Cristo quiere de ti es un corazón obediente a ti. Lo que Cristo quiere es que usted lo obedece. Lo que Cristo quiere es que usted practique lo que dice en la Santa Escritura. Amén, ¿cierto? No es un sacrificio lo que le lleva a uno al cielo, hermano. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos, con firmeza en nuestra decisión en todas las cosas, en nuestro hablar, conducta, compañerismo, con nuestra familia, en cada momento, iglesia. Mateo 5:37 dice así: simplemente di sí, lo haré, no lo haré. Mira qué fácil es esto. Si alguien te dice, hermano, ¿usted puede hacer algo? Si no lo puede hacer, dile, hermano, con mucho gusto lo quisiera hacer, pero no lo puedo hacer. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puedo hacer. Es en la palabra de Dios. Rechazar lo malo, no voy a participar en esas cosas. Y recibir y participar y practicar ¿en qué? En los buenos. Sí, Padre, lo voy a hacer. Amén. Y todo lo bueno será sí y todo lo malo será no. Tan simple. Amén, iglesia. En su tiempo de estudio, y vamos a concluir, leas Romanos capítulo 7. Hermanos, mi esposa no sé cuándo lo van a anunciar, pero nosotros vamos a comenzar estudios bíblicos antes del día de oración, en los miércoles. Y tenemos que comenzar en el libro de Romanos. Mira, el libro de Romanos habla de nosotros mismos, de esta carne, de la debilidad, de la ley de Dios, ¿verdad? De todo lo nuestro. Es poderoso el libro de los Romanos. Pero quiero que leas en tu casa Romanos capítulo 7. Todo Romanos capítulo 7. Tremendo. Como nos revela todo que tenemos por dentro y sobre nuestra liberación. Yo le dije a los reclusos, hermanos, el que viene a Cristo, aún están ustedes presos, están libres. Y ellos comenzaron Dios comenzó a mover en ellos un sentir de siendo libre, aún en su condición. Y eso es lo que Dios hizo, porque estando preso, hermanos, en una cárcel, usted puede estar libre. Eso me pasó a mí cuando yo entregué mi vida a Cristo. Mi esposa me dijo, ya son las 2:30. Mi esposa me dijo, usted está más libre que yo. Usted está más libre que yo. Y usted está preso. Eso es lo que hace Dios. Tenemos la respuesta, que es Jesucristo. Amén. Hermano, si se pueden poner sobre sus pies y vamos a orar. Sean no tanto una persona que escuchas y oye la palabra y no hace nada. Sea una persona con acción. No solamente una persona que está oyendo la palabra, pero escuchando la palabra, pero ponla en práctica. Porque la palabra de Dios, hermano, hay que ponerla en práctica. Esta vida que tenemos en Jesús es de gran bendición para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Vamos a salir de este lugar no como entramos, con preocupaciones, con dudas,
vamos a salir de aquí, Señor, sabiendo que tenemos que obedecer tu palabra, que tenemos que ser hacedores de tu palabra, no solamente escucharla, pero practicarla, Señor. Queremos, Señor, a bendecir tu nombre. Queremos recibir de los altos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Y en esta tarde, Señor, bendice tu iglesia. Ayuda a tu iglesia. Libera a tu iglesia de estas cosas que lo tienen, Señor, con ataduras, con cadenas. Ellos son tus hijos. Señor, ayuda en cada relación que tienen con su esposa, su esposo, sus situaciones económicas, sus situaciones con su salud, sus situaciones, Señor, con su trabajo. Ayuda a cada hermano aquí, Señor. Tú eres digno de honra. Tú nos escuchas, Señor, en nuestras oraciones. Gracias, Señor. Ahora vamos a ir al comedor, a platicar y comer y estar juntos en armonía como hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hasta la próxima semana. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.